Aquí me aparece Sí, una nota que dice, el contenido de esta reunión se va a enviar a un tercero. sí, que es por Facebook Live. Ah, ¿le pongo entendido? Sí, Sí. Ok, ya. Aquí me aparece una nota que dice, el contenido. Sí, 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 sí. por favor. Listo. A ver, déjame ver si todo va bien. Ujú. Mm, mm, No se oye. vale. Allá. Hola, hola. Ahora sí. Muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a iniciar esta tertulia bioética. Muchas gracias a todos los que nos ven por medio de la plataforma de Facebook, pero también a todos aquellos que se reunieron aquí en la sala de Zoom. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Patricia Moguel Viveros. Ella es doctora en agroecología, creadora de la ecodanza. Y bueno, ella propone la ecodanza como una propuesta ecopedagógica resiliente y afectiva que activa la conciencia socioambiental a partir de la danza, la música y la expresión libre de nuestros cuerpos de manera solidaria y afectiva. Además, ha sido investigadora por más de 30 años en manejo y conservación biocultural de sistemas agroforestales indígenas en México y Latinoamérica, y cuenta con más de 40 años como educadora ambiental, lo cual le ofrece lo que le ha permitido integrar en la conciencia las importantes herramientas que nos ofrece el arte para poder ampliar las múltiples inteligencias que poseemos con el propósito de potenciar nuestras capacidades de sanación y a partir de ello poder accionar a favor del cuidado y protección de la vida humana y no humana. Pues muchísimas gracias, Patti, por haber aceptado nuestra invitación, por estar en este espacio de bioética y ambiente. Recordemos que este es un espacio seguro. Aquí básicamente lo que hacemos es ofrecer diferentes charlas que llamamos tertulias para generar pues esto que tanto anhelamos en las últimas décadas, que es el cuidado y respeto al medio ambiente o a la naturaleza. Entonces, te cedo el espacio, voy a abrir tu presentación. Tú me Bueno, dices si se ve. a ver. Sí, sí se ve. Sí. Ahí está. Tú me vas diciendo entonces. El espacio es todo tuyo, Pati. Bienvenida. Nada más, bueno, nada más antes de que pues yo empiece a hablar ya sobre lo que va a ser la presentación. Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias a ti, Jackie, por invitarme y pues conocer más de cerca el trabajo que vienes realizando con un grupo de personas sobre esto que es tan importante, que es la bioética. Y les voy a pedir bueno, yo voy a exponer durante, no sé, un poco menos de una hora y que ustedes vayan anotando las preguntas, las dejaremos hasta el final. Voy a dar un espacio amplio para que haya comentarios, preguntas y demás, ¿sí? Y bueno, la idea es que antes de que cerremos esta sesión, yo les coloque a ustedes una danza, ¿sí? Que en el cual ustedes puedan acercarse un poquito. Virtualmente es muy difícil, pero bueno, algo de este trabajo que les voy a mostrar. Entonces, si podemos ponerla en pantalla completa, ¿es así, nada más? Sí, ¿verdad? Va. Allí la dejamos. Entonces, bueno, el, yo tengo, he estado inspirada por muchos maestros y maestras a lo largo de todo este trabajo que he realizado
maestros que he conocido, otros que no, los he conocido a través de sus libros, de sus textos, y uno de ellos es precisamente George Bateson, que seguramente han leído, y su famosísimo libro Espíritu y Naturaleza, el cual dijo algo que es una frase que es fundamental, que es la salud de la biosfera depende de encontrar la pauta que conecta, ¿sí? ¿Y a qué se refería con esto? ¿Sí? Les quiero leer este pequeño fragmento de su libro, porque es muy importante. Esto me inspiró a mí para hablar para hace muchos años y para construir lo que es la ecodanza. Y dice así: hemos sido adiestrados para pensar en las pautas, a excepción de la música, como cosas fijas. Eso es más cómodo y sencillo, pero desde luego carece de sentido. En verdad, para comenzar a pensar acerca de la pauta que conecta lo correcto es considerarla primordialmente, cualquiera sea el significado de esta palabra, como una danza de partes interactuantes y solo secundariamente fijada por diversas clases de límites físicos y por los límites que imponen de manera característica los organismos. Lo que quiero mostrar es que, sea cual fuera el significado de la palabra historia, en la historia que te estoy narrando, el pensar en términos de historias no aísla a los seres humanos como algo distinto de la estrella de mar, de las anémonas, los cocoteros y los narcisos. Por el contrario, si es que el mundo está conectado, si es que yo estoy fundamentalmente en lo cierto, en lo que afirmo, pensar en términos de historias es algo compartido por todos los espíritus o por todo el espíritu, el nuestro, como el de los bosques de secuoyas y el de las anémonas. La que sigue, por favor. Y tomo este fragmento precisamente porque a través de esto extraigo yo dos reflexiones. La primera es descubrir que la pauta que conecta mi vida es la misma que conecta la vida de muchos otros humanos y no humanos, la cual estoy convencida que debemos narrar colectivamente, entrelazándola con las historias de secuoyas, anémonas, narcisos, delfines, elefantes, jirafas, hormigas, los cuales tejieron la vida para dar lugar a más vida, incluyendo la nuestra. La otra reflexión que recojo de este fragmento que les acabo de leer es que precisamente en esta búsqueda incesante como científica y pedagoga, encuentro que el arte es lo que me permite unir lo que parecía imposible de vincular, como es el pensamiento con el sentimiento, el conocimiento racional con el intuitivo y corporal, y describir una realidad conjuntando todas nuestras inteligencias, que son la racional, por supuesto, la emocional, la corporal, la musical y la que atañe a lo que nos conecta con la naturaleza. La que sigue, por favor. Lo que haré entonces será narrarles el por qué, el cómo y el para qué tuve que buscar esa conexión entre la ciencia y el arte, particularmente la danza, la música y la expresión libre de nuestros cuerpos, lo cual me llevó a la construcción de un campo teórico, metodológico y vivencial que yo le llamo ecodanza, por ser una propuesta ecopedagógica resiliente afectiva que difieren de otras propuestas que ya existen, pero por supuesto de las cuales se nutre también. En este camino de más de 40 años, he descubierto que efectivamente la pauta que nos conecta con nosotros y los otros, humanos y no humanos, de una manera respetuosa, solidaria, amorosa e incluso hasta alegre, es mucho más sencilla de lo que creemos, o mejor dicho, de lo que la educación, la cultura y la sociedad y hasta la misma religión se ha encargado de hacernos creer que es imposible de lograr. Espero que pueda ofrecerles alguna de estas pautas
y que con esto podamos entrelazar algunas de nuestras experiencias. La que sigue. Parto entonces de la primera reflexión de Bateson, cuando dijo, hemos sido adiestrados para pensar en las pautas como cosas fijas. Mi generación, la de los 60, fuimos educados bajo enfoques fragmentados, reduccionistas y muy especializados, en el que la noción de un universo viviente, orgánico y espiritual se sustituyó por uno mecánico, simple, lineal, material, incluyendo a los organismos vivos. Para analizar los fenómenos naturales como sociales, había primero que desmenuzarlos en sus distintos componentes y alejarlos de nuestras pasiones y propias experiencias para después poder unir sus partes y así comprender desde la objetividad y razón el conjunto del todo. La que sigue. La pedagogía entonces tradicional que hemos recibido a partir de conceptos, ideas y valores culturales que influyeron de manera significativa nuestra manera de ver el mundo y por lo tanto nuestras formas de relacionarnos con nuestro entorno social y ambiental. Y estas se construyen en un periodo, ¿sí?, que va de los siglos XVI al XIX, conocidas como la Revolución Científica, el siglo de la Ilustración y la Revolución Industrial. Es importante que entendamos que en esos siglos era necesaria la búsqueda de esa explicación del mundo natural y social, libre de toda influencia teológica, en cuyo caso el conocimiento único, verdadero y certero solo podía ser el científico. Y este conocimiento solo podía darse a partir de una lógica matemática deductiva, que es lo que le llamamos o conocemos como ciencia cartesiana, donde el mundo, sus procesos y fenómenos debían estar desprovistos de toda subjetividad, emoción o sentimiento alguno para que se pudiese actuar objetivamente sobre éste. Sin duda, muchos de los enigmas del universo y de la naturaleza y hasta de nuestro propio origen. Pero esta visión mecanicista también ha llevado a un reduccionismo que hoy estamos cuestionando en todos los campos. La que sigue, que es lo que le llamamos incluso la nueva pedagogía. Culturalmente, nos hemos educado a guiarnos racionalmente bajo la premisa pienso, luego existo, restándole importancia a la emoción y a todas las capacidades que tenemos de expresión humana, lo que nos conduce a vivir escindidos entre la pasión y el raciocinio, la emoción y el intelecto, los sueños y las realidades. Por ello, las disciplinas en las que nos hemos formado y seguimos formando, lo que hacemos es fraccionar el conocimiento y después nos resulta muy difícil integrar, sintetizar, unir lo que debiera de estar unificado. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de eso. Los médicos tratan órganos, pero no emociones, por lo que no contemplan la dimensión psicológica y emocional de las enfermedades. De la misma manera que los psicoanalistas y psicólogos olvidan el cuerpo y hasta la complejidad misma de las interacciones que ocurren entre nuestra psique, cuerpo y alma. Los economistas, para los economistas, la biosfera no existe. De la misma manera que para los biólogos, la economía es un ente extraño que solo debe ser abordada por otros expertos. ¿Y qué decir cuando hablamos de política, que la consideramos como ajeno en el campo de las ciencias biológicas, cuando no debemos tener posiciones neutras ante decisiones que toman nuestros gobiernos elegidos por nosotros, ante políticas nacionales e internacionales que sabemos que van a afectar nuestra vida? La que sigue. Este pensamiento dicotómico tuvo fuertes repercusiones no solo en nuestras maneras de vivir, pero también en nuestras formas de relacionarnos
así como nuestras maneras de analizar la realidad. Antonio Damasio, que es uno de los grandes neurocientíficos del mundo, escribe una obra llamada El error de Descartes, que se las recomiendo mucho, por cierto, en cuyo libro aborda la relación entre las emociones y la razón, con muchos años de investigación en pacientes con problemas en las regiones del cerebro vinculadas a ambas regiones. El autor muestra cómo las emociones entran en la espiral de la razón para ayudarla en su proceso de razonamiento, en vez de perturbarlo, sin excepción, que es lo que se creyó desde el mismo Descartes. El autor describe a lo largo de su obra cómo surgen las emociones y cómo el pensamiento se ve afectado por estas, que nos lleva a la toma de decisiones, sean acertadas o no, pero influyen. Pueden ustedes con esto que les estoy diciendo ya a sacar algunas conclusiones. La que sigue, por favor. Es un hecho que nuestra cultura no se ha acordado del cuerpo como expresión de una totalidad vivencial, sensorial, afectiva, pasional, ni como existencia, ser cuerpo. No se vive el cuerpo se usa, el cuerpo es útil. La excesiva utilización de la razón ha tenido como consecuencia directa la escisión de nuestro ser, entendida esta como la pérdida de percibirnos como una unidad orgánica en la que somos cuerpo, emociones, alma, mente, lo cual se traduce en la fragmentación entre nuestro sentir y pensar y, por supuesto, entre nuestro ser y quehacer. Con ello se destruye el alimento más importante para la creatividad, que es nuestra capacidad de vincularnos afectivamente con los otros, de soñar y por lo tanto también de ser felices. La que sigue. La metáfora del universo como máquina terminó convirtiéndose en el emblema de la sociedad moderna. Los organismos vivos son parte de esta gran maquinaria que nos sostiene, cuyas piezas son solo recursos que deben ser puestos al servicio de la humanidad. Así tenemos que con Bacon, que es el creador del método científico experimental, la naturaleza se describe de esta manera. Esto está tomado directamente de uno de sus textos. Una hembra salvaje que debe ser dominada, controlada, sometida, esclavizada y torturada hasta arrancarle su último secreto. Para Descartes, la naturaleza funciona de acuerdo a leyes mecánicas, la cual no tiene vida, ni metas, ni espiritualidad. La que sigue, por favor. Si ustedes revisan incluso muchos autores que hicieron importantes aportaciones en la filosofía y en general en el avance de la misma ciencia, verán frases como las de Bacon, quienes concibieron tanto a la naturaleza como a la mujer como entes que deben ser sometidos y controlados para ser sujetos de explotación. Y esto se debe a una visión androcéntrica en el que se creía, y aún se sigue pensando así todavía, que el dominio mundi, o sea, el mundo está y puede solo y debe ser dominado por nuestro género opuesto, por los hombres, porque son superiores a nosotras. De la misma manera, se ha concebido a la naturaleza y a los millones de seres que habitan en ella como objetos y seres inferiores a nuestra especie, un enfoque que llamamos antropocéntrico, y del cual se ha nutrido no solo el capitalismo y la sociedad moderna, sino también religiones, tanto de Oriente como de Occidente. La que sigue, por favor. En mi recorrido profesional que he tenido, y por supuesto también de mi vida cotidiana, puedo hablar de cómo podemos ser víctimas y parte también de un sistema patriarcal y materialista, al cual seguimos nutriendo si no hacemos realmente un trabajo interior profundo para desaprender mucho de lo aprendido
así como para también romper roles, estereotipos y dogmas que nos dañan y dañan enormemente a otros. La que sigue, por favor. Visualizar a la mujer exclusivamente como proveedora de vida y a la naturaleza como proveedora de recursos ha llevado a la economía como a la cultura y a la sociedad a que se les olvide preguntarse qué es lo que sostiene la vida humana, la cual indudablemente pues contestaríamos que solo dos. Una es la naturaleza, quien es la que nos cubre lo esencial para nuestra vida y quien además tiene límites específicos para ser utilizada. A esto se le llama ecodependencia. Somos ecodependientes. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que la vida humana depende estrictamente de la existencia de ciclos, procesos, funciones del sistema biofísico y de todos los seres que habitan en ella, quienes a su vez hacen posible que ocurran tales procesos. Pero también tenemos otro tipo de dependencia que debemos incluir cuando pensamos en lo que nos sostiene, que es lo que nos permite nacer, crecer, desarrollarnos y alcanzar la vejez. Para sobrevivir en ciertas etapas de nuestra vida, como es la niñez y la vejez, como las enfermedades o alguna disfuncionalidad que podamos tener, requerimos del cuidado de otras personas, que principalmente son realizadas por mujeres. Y en estos cuidados se invierte tiempo, energía, talentos, fuerza y la resiliencia propia de personas que se encargan de esa reproducción cotidiana de la vida y por tanto de nuestra propia reproducción social. La que sigue, por favor. Tenemos así entonces que la naturaleza, al igual que nuestro cuerpo, se separaron de la esfera del ser humano pensante y sintiente, quedando a la deriva de un universo manejado por el sacrosanto Dios Mercado, que lucra con todo hasta con la vida humana. Aquí cabe muy bien esta cita de Leonardo da Vinci, que me fascina, cuando criticaba a todos aquellos de un pensamiento reduccionista y decía así: oh estupidez humana, os advertís que caéis en el mismo error del que despoja a un árbol de su adorno de ramas llenas de hojas entremezcladas, de flores fragantes o de frutos, con el fin de demostrar la utilidad del árbol para producir tablones. Y es cierto, yo digo, reducir la belleza de la vida solo con fines productivos, eliminando con ellos ciclos, funciones, sonidos, olores, cantos, interacciones, interdependencias, es el equivalente a perder el sentido y el significado de lo que para cada uno simboliza la totalidad de la vida. La que sigue, por favor. Es importante decir que en la cosmovisión indígena antigua, el mundo está integrado por una totalidad vida, donde los seres humanos, junto con animales, plantas, volcanes, suelos, el agua, conforman una comunidad. Todos comen, duermen, danzan, cantan, porque tienen alma y participan junto con nosotros de la misma fiesta que es la vida. Así dicen los andinos cuando describen a la Pachamama o a la Madre Tierra. Alma en latín se define como ánima. Entonces, el vocablo de hecho animal procede de este. La que sigue, por favor. Para los náhuatls de la región Sierra Nororiental de Puebla, con quienes trabajé casi 30 años, los bosques, los ríos, las lagunas, los animales, los cerros, tienen vida y son de hecho hasta los dueños de la tierra, a quienes les ofrecen sus grandes riquezas a través de rituales, si ellos los protegen y los cuidan, pero de quienes también reciben castigos si atentan contra esta. En esta imagen que les coloco, ustedes pueden ver, es un ritual que hacen para conmemorar allí a, a una mujer indígena, son náhuatl, ellas, es su vestimenta. La que sigue, por favor. Este enfoque
que se llama animista o biocéntrico, animista de ánima o biocéntrico, ha sido llevado como principio a nivel de constitución en varios países de Latinoamérica, como son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y más recientemente en México. Y esto es un avance muy importante para otorgarle a la naturaleza su carácter legal de sujeto, en el que los seres vivos que la habitan puedan reproducirse y dar continuidad a la vida. De hecho, Pachamama es lo que significa. Pachamama no significa como tal, nosotros tenemos el concepto de naturaleza, pero Pachamama, cuando ustedes ven la descripción, es el espacio donde se puede reproducir y dar continuidad a la vida. En mi quehacer como ecóloga e investigadora, trabajar durante décadas en estas regiones de México y Latinoamérica me permitió afirmar en mi ser este enfoque animista que yo había heredado, por cierto, de mi madre, y en el que después de trabajar y ser partícipe de proyectos de comunalidad, de solidaridad, de organizaciones, puedo afirmar que allí se encuentran muchas de las respuestas que estamos buscando a la mayor crisis ecológica y energética que estamos ya padeciendo. Por algo, Noam Chomsky dice que serán los indígenas las que nos indiquen este camino. La que sigue, por favor. Con todo este análisis que he hecho, a partir de la primera reflexión que recojo de este libro que le cité, de George Patterson, en donde decía que para otorgar la salud de la biosfera había que dejar de pensar en estos procesos como cosas fijas. Paso a la siguiente reflexión, que es, tenemos que empezar a pensar acerca de la pauta que conecta. Y lo correcto es considerarla primordialmente como una danza interactuante. Y entonces, esto fue lo que hizo acercarme al arte, no solamente como ecóloga y pedagoga, sino también como mujer, como madre, porque esto lo llevo también a mi vida cotidiana. ¿Y qué es lo que encuentro en el arte? La que sigue, por favor. George Eliot, que su nombre en realidad era Mary Ann Evans, ella tuvo que cambiarse a un nombre de hombre para que pudiera tener reconocimiento, ¿sí? Fue una extraordinaria novelista, periodista y poeta británica del siglo XIX. Y ella decía que el arte era lo que más se aproximaba a la vida, ya que es una manera de ampliar la experiencia, porque el arte es precisamente el que nos permite derribar todos y cada uno de nuestros muros rígidos que nuestra sociedad, cultura, religión y educación se encargan de edificar como parte de nuestro yo, muros que nos tienen muy constreñidos y por lo mismo nos impide ser libres y creativos. La que sigue. No estamos encerrados en ninguna cárcel, ni genética ni socialmente hablando. La vida no se parece en absoluto a una máquina y por ello no estamos condicionados a vivir de acuerdo a lo que la sociedad nos imponga. Es cierto que el mundo está lleno de condicionantes, pero también heredamos capacidades biológicas y, por supuesto, aprendizajes culturales que nos permiten escapar de esas herencias que atentan contra nuestra más noble virtud, la voluntad de ser, de estar, de sentir y de pensar en congruencia con nuestros actos y decisiones. Siempre hay un margen muy amplio de libertad, la cual puede estar definida por una plasticidad que desafía todo determinismo, no solamente biológico, sino también cultural. Y la extraordinaria plasticidad de nuestro cerebro está determinada principalmente por nuestro aprendizaje y por nuestros vínculos afectivos. En esta imagen que les coloco,
Los nombres que ustedes están viendo del lado derecho son principalmente neurocientíficos, aunque también hay psiquiatras, neuropsiquiatras y pedagogos que han trabajado esto que estoy señalando, ¿sí? En donde fundamento con ello que lo que acabo de señalar. La que sigue, por favor. En mi quehacer cotidiano, pero sobre todo en mi profesión como ecóloga y educadora ambiental, el arte entonces me permite impulsar la conciencia socioambiental para accionar y en muchísimo menor tiempo a favor y en defensa de los derechos humanos, de los derechos de la mujer y de los derechos de la naturaleza. He trabajado con grupos que proceden de distintas culturas, religiones, ideologías, tradiciones, creencias, en condiciones de alta marginación y violencia, hasta con grupos de personas que tienen la dimensión material de sus vidas cubiertas, pero con un vacío espiritual que les dirige a la apatía, miedos e incluso a una profunda depresión por no encontrar un sitio en este mundo. Y en todos estos grupos encuentro sus historias de vida que se entrelazan con la mía y la de muchos otros, en la que nos hace ser realmente seres humanos. Y es ese deseo intrínseco de compartir nuestros afectos, nuestras alegrías, nuestros dolores, como nuestro bienestar con los otros. Y esto puede expresarse en cualquier persona y colectivo a través del arte. La que sigue, por favor. Innumerables trabajos existen procedentes no solo del campo de la ciencia, como también de la filosofía, del mismo arte, de las humanidades, para afirmar que el arte tiene una trascendencia enorme en la reconstrucción de la resiliencia del tejido social y de la paz a nivel individual y colectivo por dos razones fundamentales. Ante la más grave crisis de civilización que enfrentamos, el arte no solo resulta ser una herramienta básica de sensibilización socioambiental, sino sobre todo con este podemos lograr cambios profundos y en menor tiempo de comportamientos de nuestro ser y quehacer. Y el arte en todas sus modalidades, yo lo que hago es la danza, con la música, pero también está el teatro, la literatura, la poesía, la escultura, la pintura, el cine, nos devuelve precisamente nuestras capacidades resilientes. ¿Y cuáles son estas? Pues son las capacidades afectivas, empáticas, solidarias, compasivas. ¿Y esto cómo se activa? Pues a través de el trabajar con nuestras múltiples inteligencias, que no solo es la racional, sino también es la emocional, la corporal, la sinestésica, que se refiere al movimiento de nuestros cuerpos, la musical, la que está en relación con nuestro contacto con la naturaleza. La que sigue, por favor. Mientras el cine nos muestra diversas ventanas de la realidad, la literatura las describe, la poesía las representa, el teatro las actúa, la danza las incorpora literalmente en el ser como en el colectivo humano. Y a partir de mi contacto con grupos numerosos de mujeres que sufren de violencia de género, de mi experiencia con grupos indígenas en manejo de agrobosques y sobre todo con mujeres que han sido y son las principales guardianas de la naturaleza, creo y recreo la ecodanza para danzar nuestras vidas con el único propósito de defenderla, protegerla, cuidarla y conservarla a través, por supuesto, de acciones que allí sí son acciones colectivas, locales y muy concretas. La que sigue, por favor. De esta manera, puedo construir a partir de mi experiencia como educadora ambiental por más de 40 años una pedagogía afectiva o una ecopedagogía resiliente
para abordar la crisis de nuestra civilización. En este esquema que ustedes ven, este esquema es lo que sintetiza, ¿sí? La parte teórica y metodológica de este trabajo, en donde estos 4 dimensiones es lo que se trabaja a través de las múltiples inteligencias, ¿sí? Que es activar la identidad sana, ¿sí? ¿Para qué? Para poder trabajar con nuestra resiliencia individual y al mismo tiempo la resiliencia comunitaria, en donde los vínculos afectivos van a ser centrales. Sostengo en este trabajo que somos tejedores de palabras, sueños, deseos y luchas, pero esto tiene que ser siempre entretejido a partir de los afectos, porque es así que logramos vincularnos y construir con ello una red de cuerpos que nos conectemos afectivamente para ser capaces de potenciarnos. La que sigue, por favor. Lo que intento demostrar es algo que ya muchos autores venían trabajando desde distintos campos, no solo del arte y humanidades, sino de la ciencia misma, y es el hecho de que sentir el afecto con nuestro cuerpo y no desde el intelecto es el mejor índice de potencia que un cuerpo tiene. Pero cuando nuestros cuerpos se encuentran, más afectividad expresa y percibe, es decir, más capacidad para afectar y ser afectado de una manera positiva, sana. La que sigue, por favor. Pero además es fundamental que controlemos el tiempo. Esto es un punto que me parece muy importante, ¿sí? Y lo insisto muchísimo siempre con mi trabajo de codanza, en donde siempre prefiero hacer estas presentaciones de manera presencial. ¿Por qué? Es fundamental que controlemos este tiempo que le dedicamos a los medios virtuales, que por supuesto son necesarios, son muy útiles, ¿sí? Pero aquí es un arma de 2 filos. Eh, Está demostrado también, y por muchos estudios neurológicos, que el uso excesivo de medios virtuales produce lo que se llama el aislamiento sensorial, que significa que las personas nos vamos alejando del contacto físico de los otros, creando una adicción, incluso hacia el reconocimiento que las redes otorgan. Lo grave es que ese aislamiento sensorial produce un descenso de nuestras hormonas, hormonas que son centrales, por ejemplo, para nuestra sexualidad e incluso para la construcción de nuestros vínculos afectivos, como son las endorfinas, las dopaminas, entre otras. Como dicen tantos filósofos humanistas, somos seres que nos construimos con la presencia y el reconocimiento, pero esto se da a través de afectos, de caricias, de miradas y de abrazos con los otros. La que sigue, por favor. Por ello, y por más, la ecodanza enfatiza en el hecho de que nuestra inteligencia racional debe ir acompañada del uso de otras inteligencias que tenemos. Ya las mencioné, que son la intuitiva, la emocional, la corporal, el movimiento libre de nuestros cuerpos, la musical y la que se relaciona con nuestra interacción con los otros seres o con las otras especies que yo llamo identidad interespecies. Por ello introduzco danzas, para ello introduzco danzas meditativas, danzas alegres, danzas solidarias, empáticas, lúdicas, que animen el contacto respetuoso, amable, alegre, generoso, tolerante. Estimo que introducir en nuestra psique o intelecto el principio biocéntrico del cual les hablé, podemos aprender también del lenguaje de las otras especies que ellas tienen, con las cuales nosotros podemos tener un mayor o un mejor entendimiento,
¿sí? Y esto podemos hacerlo. Hoy hay maravillosos videos de los cuales es muy difícil poder directamente acceder a especies silvestres. Por supuesto que no hay que tocarlas, solo observarlas cuando se hace directamente, pero esto es muy importante, observar cómo se mueven, cómo se comportan, saber cómo se comunican, porque sabemos hoy a través de tantos estudios que existen de etólogos que no somos los únicos seres con la capacidad de pensar, de sentir, sino incluso de tener conciencia. Hay otros seres, otras especies que también tienen conciencia. La que sigue, por favor. En este sentido, la ecodanza propone que el ser humano se incorpore, literal, la palabra incorpore, como un todo, con su psique, emociones y cuerpo con la naturaleza. De hecho, el significado de la palabra incorporar procede del latín, nos lo sugiere más claramente, unir el cuerpo con lo que le rodea, llevar cualquier cosa, materia o energía hacia el interior de este, hasta lograr que sea uno, la que sigue. Y es así como la ecodanza propone una danza social, ética, humanista, biocéntrica, sensualista y consciente de nuestros actos hacia nuestro entorno social y ambiental, en donde la gratitud, la humildad y la belleza impere solo para tocar nuestra esencia y hablar con todo lo que somos, cultura y naturaleza. Todo ello debe servirnos para salvaguardar y accionar a favor de la vida, de sus derechos, los nuestros, el de la naturaleza y de las millones de otras especies que la habitan. Y digo debe en ese acto imperativo, urgente, que tenemos que llevar a cabo para defender, cuidar y luchar por la vida ante las amenazas que cada día son mayores, producto de un mal llamado progreso y civilización moderna. La que sigue. Y en ello quiero señalar, y ya voy a ir poco a poco cerrando esta plática, señalar que las perspectivas en las cuales se sostiene la ecodanza son el ecofeminismo, el animismo o biocentrismo, la resiliencia afectiva, el humanismo y el sensualismo. ¿A qué me refiero cuando hablo de cada uno de estos enfoques? De algunos ya hablé. La que sigue, por favor. Ecofeminismo, porque estimo que en el cuidado de la vida y con ello su reproducción debe ser una labor no solo de las mujeres, como milenariamente se nos ha impuesto, sino de hombres y mujeres que compartan la extraordinaria y difícil tarea de conservar y proteger la vida. La ética del cuidado debe ser asumida no como un rol femenino, sino de una función de hombres y mujeres. Y bueno, también ya expliqué que es el animismo o biocentrismo, porque considera, solo digo, que las otras especies poseen un valor intrínseco propio, en vez de depender de su relación con los seres humanos. Esta visión representa sin duda un cuestionamiento profundo del lugar que ocupan esas otras especies, ya no como objetos por su valor de uso o de cambio, sino por el valor inherente que pueden tener las millones de especies no humanas. La que sigue. En esta imagen que ustedes van a ver, allí ven a Isadora Duncan, que bueno, ha inspirado a muchísimos bailarines, inspiró a muchísimos bailarines. Decía que en el momento en el que nuestros cuerpos logran moverse libremente, como lo hacen las olas del mar, las ramas de los árboles, el vuelo de los pájaros, el pasar de las nubes, el proceso mismo del crecimiento de todo lo que está con vida,
podemos encontrar y encontrarnos colectivamente en ese ritmo único que es orgánico y que pertenece solo a la vida. Al momento en el que intentamos imitar esos movimientos corporales que tienen las otras especies, lo que sentimos y percibimos en nuestro propio cuerpo es que estamos mucho más cerca de esos otros seres y que por lo tanto, y que además el problema es que hemos estado tan distantes de ellos. La que sigue. Es resiliente afectiva porque solo se puede cuidar la vida y defender la integridad de esta a partir de sentirla y pensarla desde el afecto y respeto con todo lo que somos, pensamientos, emociones, corazón, alma y cuerpo. La que sigue. Es humanista porque desde hace milenios y a partir de culturas ancestrales, tanto de Oriente como de Occidente, han propuesto que la importancia de la humanidad solo puede reafirmarse en lo no humano. La que sigue. Y aquí quiero señalar algo que me parece muy importante también. Por supuesto que ha habido un boom en las últimas 2 décadas de todo este trabajo espiritual, pero considero que tenemos un gran reto. Y esto también lo han señalado otros autores, ¿sí? Que tenemos por delante, por supuesto, que hacer un trabajo psicoespiritual que se dirija de inmediato a acciones colectivas de cambios profundos. No podemos dedicarnos solo al crecimiento espiritual, sino un activismo político que impacte colectivamente. De la misma manera que no es posible continuar en el activismo político sin un trabajo espiritual a nivel individuo. Y esto lo digo porque a lo largo de toda mi experiencia, ¿sí? No solamente como en mi profesión, sino también en mi vida personal, ¿sí? O sea, lo que uno observa, ¿sí? Es mucha gente que milita dentro por ejemplo, de la izquierda, ¿sí? Yo soy de izquierda, por supuesto, pero que se ven muchas incongruencias. Gente que tiene muchos problemas porque no hace un trabajo interior y viceversa, gente que se dedica solo al trabajo psicoespiritual y lo deja como un trabajo solo individual sin que esto impacte en alguna acción colectiva. Por esto lo digo. La que sigue. Y me falta una perspectiva, un enfoque que también dije que tiene la ecodanza, que es sensualista. Eh, lo que sostengo es que se puede cuidar, o sea, para cuidar y defender la vida, si la sentimos y pensamos desde el afecto y respeto con todo lo que somos, pensamos, con todo lo que somos, pensamientos, emociones, corazón, alma y cuerpo. Pero a veces la palabra sensual nada más se asocia a lo sexual y no es así, ¿sí? Cuando decimos que una persona es sensual, de hecho somos sensuales, ¿sí? Es que tenemos esa capacidad de disfrutar la vida intensamente, ¿sí? En todo momento podemos, incluso podemos permitirnos restaurar nuestra capacidad inherente de gozar la vida con todos nuestros sentidos y sensaciones que esto produce. Si el cuerpo que no siente afecto no se debe a la ausencia de dicha emoción, sino porque éste ha sido afectado, sea por la violencia o por los trastornos de una sociedad moderna que está enferma y mutila nuestra capacidad de ser alegres, sensuales, creativos y auténticos. La que sigue. Entonces, ya para terminar, diría
¿Qué mecanismos de sensibilización activa el arte que nos permita incorporar valores y principios que promuevan una cultura sostenible de paz, de equidad de género, de justicia social y ambiental? Los mecanismos de sensibilización que activa el arte a nivel de individuo y colectivo son la escucha, la empatía, la nobleza, la alegría, la ternura, el ánimo, el buen humor, la solidaridad, la tolerancia, la confianza, el afecto, creatividad, imaginación, empoderamiento, liberación del estrés y nuestra autoestima. La que sigue. Diversas culturas africanas saben intuitivamente, por ejemplo, que la alegría es innata, los cuales deben aflorar, estamos hablando de una emoción, en los momentos de crisis para que ésta venza el sufrimiento. Para ellos el sufrimiento está afuera, adentro está la alegría. Por ello danzan, cantan y celebran la vida ante eventos tan dramáticos como puede ser la muerte de un ser amado. Y por supuesto en ello se encuentran los rituales que cierran y abren nuevos ciclos, las redes de apoyo afectivo y el compartir con una comunidad humana el dolor tan inmenso que se siente cuando se pierde a alguien, pero que logran transformarla en alegría y de continuar con la vida para seguir luchando por ella. La que sigue. De la misma manera, las grandes tradiciones espirituales budistas, hinduistas, shinteístas han sido conscientes y han dado prueba de sobra durante más de 3000 años para comprobar la capacidad de sanación que tiene nuestra mente, entendida como intelecto, emociones, pensamiento y sentimientos. El Dalai Lama, representante de esta cultura budista tibetana, sostiene que las personas felices son más sociables, altruistas, flexibles, creativas, más capaces de tolerar las frustraciones cotidianas, más cariñosas y compasivas que las que son desdichadas, las cuales tienden a ser retraídas, melancólicas, centradas en sí mismas y propensas a la enemistad. La que sigue. Y nuevamente regreso a los estudios neuropsiquiátricos, ¿sí? Porque, pues bueno, en ellos encuentro, ¿no? O sea, ¿cuál es el sustento de esto que dijeron, pues, estas tradiciones de hace miles de años? Y los neuropsiquiatras señalan que efectivamente estas emociones que producen estos beneficios afectivamente, pues inducen cambios positivos en nuestro organismo. Por ejemplo, uno de los principales cambios biológicos producidos por la alegría consiste en el aumento de la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan preocupación, al mismo tiempo que aumenta el caudal de energía disponible. En este caso, se obtiene una sensación de tranquilidad que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente, que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente. En esta imagen que ustedes ven, están viendo a Richard Davidson, que es del lado derecho, el del saco, que es el neuropsiquiatra que está estudiando a Matthew Ricard, que también es un budista, pero también es un doctor este, en, bueno, no sé qué tantos estudios él ha realizado, ¿sí? Y bueno, se le conoce como el hombre más feliz del mundo y le han hecho varios estudios para ver qué es lo que ocurre en su cerebro y por qué él, pues, presenta este rasgo de siempre una sonrisa en su rostro y una actitud afable con el resto. La que sigue. Por ello,
Desde hace más de un siglo se utiliza el arte como arteterapia. E incluso existe la danceterapia, la musicoterapia, entre muchas otras, porque se conocen de estas bondades. En mi caso, numerosas danzas que aplico en la ecodanza bajo una metodología específica precisamente van dirigidas a activar mecanismos de sensibilización a través del uso de un lenguaje simbólico, lo cual conduzca a abrir una conciencia socioambiental que lleve a la acción y a la transformación del entorno. Aquí estoy colocando la fotografía de uno de mis grandes maestros que tuve la oportunidad de conocer. Él murió hace ya varios años, un antropólogo, médico, poeta chileno, Rolando Toro, que decía que si era posible danzar en un mundo como el nuestro, de hambre y de etnocidio, yo añadí de ecocidio también. Y él decía que sí, que no solamente se podía, sino que además era obligado danzar y danzar nuestra vida para lograr resarcir nuestro sufrimiento interior, así como el entorno que habitamos. Y añado que en el cuidado y defensa de la vida que hagamos, es vital restaurar nuestras capacidades resilientes para reconstruir el tejido social y hacerle frente al colapso que se anuncia. La que sigue. Con la ecodanza, y con esto concluyo, intentamos ir más allá del cógnito cartesiano, pienso, luego existo, que tantas barreras ha significado para el desarrollo espiritual nuestro, como también trascender ese siento, luego pienso, luego, perdón, siento, luego existo, de las muchas corrientes alternativas que se han elaborado en contra del mundo racional. La propuesta concreta de esta corriente, de la ecodanza, es caminar hacia el siento, luego pienso, existo y actúo, siempre a favor de la vida humana y no humana. Desde la ecodanza hago una invitación a danzar la vida con nuestras vidas, con el propósito de defenderla, protegerla y cuidarla desde las trincheras que cada uno podamos construir en lo individual y colectivo. Mis grandes maestros y maestras para crear esto, como han sido Rolando Toro, eh, el gran poeta Rumi, Whitman, Gioconda Belli, Isadora Duncan, Emily Bronte, Rosario Castellanos, Neruda, Espinosa, Nietzsche, Shoemaker, Leonardo Boff, Jung, Fromm, presocráticos budistas, y qué decir de los hombres y mujeres indígenas con los cuales trabajé, pero sobre todo de mi madre Emilia, los cientos de personas que he tenido la oportunidad de aprender y que me acompañaron en este camino que he trazado para la ecodanza. Con esto cierro y pues abro la sesión de preguntas, de comentarios, para que a partir de lo que he expresado, voy a poner la cámara, para partir, si quieres quitar la presentación, Jackie, pues pueda haber un intercambio, un diálogo, ¿sí? Y muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Realmente fue muy conmovedora tu participación, ahora sí que todo lo que nos compartiste. Y Ujú. bueno, no sé si dentro de, digamos, este espacio de Zoom, alguien quiera comentar algo o quiera preguntarle algo a la doctora Patricia. Bueno, mientras que se van animando, fíjate que al escucharte pensaba cómo a través de la ecodanza y como bien lo planteaste, cómo se pueden activar pues muchísimas de nuestras emociones que a través de la cultura occidental o a través de lo que hemos heredado, pues Ujú. como que se ha negado, ¿no? Porque mira, por ejemplo, pienso desde mi formación en filosofía como la definición de hombre, pensando ahorita no tanto de género, ¿no? Sino como de ser humano, es el hombre como un animal racional.
Y en este sentido, en la definición al menos aristotélica sí aparece animal racional, donde podríamos entender que está la parte sensible y también la parte pues cognitiva. Sin embargo, o no obstante, hemos o le dimos mucho más o mayor énfasis a la parte racional y nos olvidamos o hicimos así como que no está por allí la parte sensible, las emociones, los deseos, queremos educarlos, hacerlos como muy racionales, ¿no? Y justo me preguntaba, ¿y dónde a través de toda esta tradición, pues, dónde queda esa sensibilidad ante, pues, las relaciones, pues, en un inicio, si ustedes me lo permiten, un tanto humanas, pero en este tiempo de crisis ambiental, pues, se extiende, ¿no? Hacia esta empatía o esto que llamamos biofilia con la naturaleza, ¿no? Y cómo a través de la ecodanza, pues, podemos activar todas esas emociones, pues, que tanto hemos desdeñado, ¿no? De alguna manera, porque incluso la misma ciencia, la propia filosofía, pues es que seamos objetivos, ¿no? Y dentro de esa objetividad, pues perdemos de vista que también somos, pues, animales emocionales, ¿no? Entonces, no sé tú qué piensas al respecto. Sí, bueno, es que es un hecho que seguimos siendo formados, ¿no? Bajo esta lógica que tú acabas de decir, que yo expliqué, con todos los fundamentos que di al principio, ¿no? Como decía Battenson, nos han enseñado a pensar como cosas fijas, ¿no? Y esto, eh, digo, tiene toda una fundamentación, no solo filosófica, sino también científica de todos los eh, autores, sobre todo autores, ¿no? Que consolidaron esta manera, ¿no? De pensar, de creer que la inteligencia racional, que había que separar las emociones, había que hacer del conocimiento que fuese objetivo para que nosotros pudiéramos entender, descifrar los procesos mismos de la naturaleza y cualquier proceso, ¿no? Entonces, y así seguimos siendo formados todavía. Ve nada más el lugar que ocupa el arte, ¿sí? O sea, yo en toda mi formación, ¿sí? O sea, como bióloga, licenciatura, maestría en ciencias, a nivel de doctorado en agroecología, el mismo nombre te lo dice, ¿no? O sea, la ecología, sí, que está, digamos, la formación como ecóloga para abordar temas del sector rural, ¿no? En términos de problemáticas de cómo las zonas rurales se ve afectada, ¿sí? Pues todos los problemas que hay, ¿no? Entonces, ¿y cuál fue? O sea, todo era en aulas, esa es una, ¿no? Te meten en aulas, digo, había trabajo de campo, pero era un poco, muy limitado el trabajo de campo. O sea, no puedo entender yo que la biología se pueda dar en aulas, no lo puedo entender, ¿sí? Entonces, eh, o sea, la inteligencia hoy, por ejemplo, hoy sabemos, digo, obviamente Descartes esto no contaba cuando dijo el pienso, luego existo, ¿no? No contaba él con todos los estudios que hoy, por supuesto, tenemos para poder decir que el ser humano somos una unidad, ¿no? Orgánica, somos emociones, somos pensamientos, pero además los neurólogos están corroborando que requerimos de las emociones. Fíjate, en este trabajo que le cité del Antonio Damasio, ¿sí? En sus estudios, él ve que si hay un daño, ¿sí? Por un accidente o un tumor o algo, en las regiones que están implicadas en lo emocional y no lo racional, ¿sí? Estas personas pueden perfectamente llevar, digamos, un trabajo de contabilidad, de administración,
incluso hasta de dirigir una empresa, pero son absolutamente incapaces de poder tomar decisiones en el día a día de cosas muy simples y elementales que son necesarias para poder vivir, ¿sí? Entonces, eh, la nueva pedagogía, o sea, por todo esto que he señalado, ¿sí? Está cambiando muchísimo, ¿no? O sea, ya en muchísimas escuelas, universidad, bueno, no las universidades, pero sí en la nueva pedagogía ya a nivel de primaria, por ejemplo, se están introduciendo en estos nuevos libros de texto en México, ¿no? Ya se están introduciendo muchos conceptos que son de este pensamiento sistémico complejo, ¿no? Y se está abordando esto de una manera ya diferente, ¿no? Pero pues todavía falta bastante. Y el arte sigue siendo un apéndice. O sea, yo te lo digo porque yo dentro de la academia, o sea, para tener cabida en estos espacios de la academia es muy difícil, ¿sí? Muy, muy difícil. Sí, muchas gracias, Pati. Sí, es que en realidad me pongo, me has hecho reflexionar mucho, ¿no? También mencionabas hace un ratito el trabajo espiritual, ¿no? Que tampoco es que nos aboquemos solo a ese trabajo y dejemos de lado lo otro, ni tampoco dedicarnos solamente a la parte a lo mejor práctica, ecológica y ya, ¿no? Sino que en este caso tendremos que trabajar en los dos aspectos, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo quisiera preguntarte cómo a través de la ecodanza podríamos equilibrar esos dos aspectos. Sí, mira, cuando tú activas, o sea, digo, esto lo voy te voy a contestar a partir de los muchos grupos que he trabajado, ¿no? Y que proceden de diferentes sectores o de diferentes, digamos, no nada más están dentro de la academia, sino que pueden ser psicólogos, psicólogas, incluso zonas urbanas, zonas rurales, ¿sí? Em, cómo unir? A ver, ¿cuál era tu pregunta precisa? ¿Sí? Sí, es que decías tú que que no tenemos que abocarnos solamente al desarrollo espiritual si queremos promover como esta resiliencia, todos estos valores en orden al cuidado y respeto de la naturaleza o a la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque también quedaríamos como, o sea, como que la balanza no se puede ir solamente de un lado, sino que también tenemos que trabajar, pienso yo, como todos estos aspectos de conocimiento hacia cómo debo a lo mejor de interactuar con la naturaleza misma, ¿no? Entonces, me gustó esa parte porque, pues bueno, podríamos ser buenos activistas esperanzados y llenos de arte, pero ¿qué pasa si desconozco la forma en cómo tengo que interactuar con ciertos ecosistemas? O sea, se requiere también de ese conocimiento, pongámosle así entre comillas, objetivo, para poder yo también interactuar. O sea, no puedo hacerlo solo, no puedo tener una relación armoniosa con la naturaleza si no trabajo de forma equilibrada estos aspectos, no sé, llamarle emocionales o sensibles, y también la parte objetiva, ¿no? Esta parte del conocimiento que de alguna manera es necesario para poder interactuar con el medio ambiente. Ujú. Sí, a ver, ya. Aquí es muy importante decir, en las zonas rurales indígenas, ¿sí? Las danzas son espirituales, ¿sí? O sea, ellos tienen en todos incluso sus rituales, ¿sí? O sea, digamos, allí no hay como tal que trabajar una sensibilización, ni mucho menos. Digo, por eso decía, ¿no? O sea, ellos son absolutamente conscientes, socialmente hablando, muchísimo más que cualquier ente urbano, que cualquier ser humano que vivamos en ciudades, ¿no? En donde a través de esas danzas y a través de o sea,
toda su cosmogonía que todavía tienen y conservan su conocimiento, su sabiduría, su relación misma con el entorno, ¿sí? Ambiental, ¿sí? Y social, humano, les lleva, ¿no? A desarrollar, sobre todo hablo de las comunidades indígenas, que es con los que yo he trabajado, ¿sí? Entonces, allí es, o sea, la parte que yo trabajé con ellos, sobre todo, no fue con la ecodanza, sino fue por muchísimos años un trabajo de educación ambiental, ¿sí? Pedagogía, ecopedagogía, ¿sí? Y en donde obviamente era una retroalimentación, yo aprendí muchísimo de ellos, ¿sí? En zonas urbanas, eh, puedo decir que ha habido una diversidad de grupos con los que he trabajado, ¿sí? Cuando trabajas, por ejemplo, con grupos que están dentro de las universidades, estoy hablando de los grupos dentro de la academia, digamos, allí sí trabajar la parte espiritual es muy importante, ¿sí? Porque precisamente por lo que decíamos, la formación que tenemos, ¿sí? Está muy restringido al desarrollo de la inteligencia racional y las otras inteligencias prácticamente, no, o sea, están bloqueadas, o sea, ahí están pues, pero están bloqueadas, ¿sí? Entonces, yo lo trabajo con la danza, pero estaría genial que se metiera el arte en todas las universidades, de todas formas, había y por haber, o sea, y que se trabajara, o sea, que el arte debería de ser, como transversal, pues, o sea, que muchas, incluso materias que llevamos, o sea, por ejemplo, yo pienso en mi formación como bióloga y como maestra en ciencias y agroecóloga, que en muchas materias se hubiera metido el arte de distintas formas para trabajar nuestras otras inteligencias que te permiten activar esto que estás señalando. Cuando he trabajado con mujeres violentadas, porque he trabajado con muchas mujeres que vienen y proceden que han sido abusadas, violentadas, proceden de violencia de género, incluso en zonas aquí de Michoacán que han padecido violencia por narcomafias, ¿sí? Digo, o sea, el trabajo espiritual que desarrollas es de otra índole, ¿sí? Y por supuesto que lo necesitan, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que necesitan es eh, el trabajar la autoestima, el empoderamiento, el reconocimiento con ellas mismas, con su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, la metodología que se tiene se va adaptando de acuerdo a los sectores con los cuales se va trabajando, ¿no? Y bueno, tengo unos grupos que han sido formados en Cabos, eh, San José de los Cabos y los Cabos de Baja California, Sur y La Paz, ¿sí? En donde ha sido una formación que ha dado así a diversos grupos, fundamentalmente que son psicólogas, y digo mujeres porque predominan las mujeres, ¿sí? En donde para ellas, en su formación como o ya siendo psicólogas, les ha sido muy útil esta herramienta, ¿sí? Para trabajar también, ¿sí? Otras dimensiones que se requieren. Pero siempre en ello está la parte teórica, por supuesto, en la inteligencia racional, tiene que haber esta fundamentación teórica de de sensibilizarnos de la importancia de esta conciencia ambiental, ¿sí? Muchas gracias, Pati. Mira, te leo los comentarios. Dice, gracias, dice Nelida Villafuerte. Gracias por esta bella oportunidad de contactar con nuestro ser y nuestro quehacer y con gracias a la naturaleza. Y luego dice Abimael Morales, las danzas autóctonas y nativas son una forma
de representar la naturaleza y sus ciclos desde el propio cuerpo y sus capacidades de movimiento. En la sociedad, dice aquí la pregunta, en la sociedad actual, moderna y digital, ¿será posible retomar a esta concepción de autorreflejo? Ujú. Sí, 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 es posible y es necesaria. No solamente es posible, es necesaria, ¿sí? O Ok. sea, perdón, puedo, Ajá. ¿sí? O sea, eh, hay muchas, de hecho, hay danzas rituales, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, los náhuatl, que son las que yo conozco más de cerca, trabajé muchísimos años con ellos, en donde tienen una forma de trabajar, ¿sí? Espiritualmente hablando, de trabajar la muerte, ¿sí? Que, bueno, este es un tema muy difícil, ¿no? Y en donde tienen danzas específicas, ¿sí? Y rituales específicos para esto, ¿sí? O bien tienen danzas, por ejemplo, como decía el compañero Ismael, ¿verdad? Sí, Ismael dijiste que se llama. Abimael. Abimael, que decía que son las danzas para rituales cuando hay una sequía, ¿sí? O para recibir la lluvia, ¿sí? Todavía se siguen dando. Hay muchas danzas rituales. Entonces, claro que son, o sea, el que en esas regiones se sigan conservando esas danzas, ellos trabajan en esta región y sé que en otras también trabajan muchos para que estas danzas no se pierdan, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto estas danzas se pueden llevar a otros sitios? Bueno, esto, la gente, cada quien decide, no se impone, ¿no? Pero yo pienso que sí, que es necesario, ¿sí? Sí, fíjate que de la pregunta, no sé si se quiera referir a esto, pero me llama la atención porque dice, en la sociedad actual moderna y digital, ¿será posible retomarlo? O sea, a lo mejor como tú bien lo contestaste, sí, pues sí, sí, sí se puede, ¿no? Pero en la parte digital, O sea, que lo hagamos virtualmente, ¿te refieres? no, no sé. Abimael, ¿quieres completar la pregunta, por favor? Mm, No sé si está por allí. Bueno, en lo que él retoma, pues bueno, tú mencionaste hace un ratito, yo no sé si Virtual, sí, sí, sí. virtualmente pues podemos hacer muchas cosas. El problema es que también pues hay una desconexión, como tú decías hace un rato, ¿no? Virtualmente no es posible, ¿eh? No es, Claro. así como no es posible este trabajo de manera, la ecodanza no la llevo a cabo de manera individual, ¿sí? Porque no es, o sea, muchas veces me dicen, ¿la ecodanza es terapia? No, no es terapia, ¿sí? No es una danza terapia, ¿sí? Sí, es pedagogía. ¿Ok? Entonces, no es un trabajo individual, es colectivo y virtualmente o digitalmente no es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que activa la sensibilización, que me refiero con todos nuestros sentidos, para activar las emociones, sentimientos y con ello que active positivamente nuestras capacidades sanas, requerimos de contacto, miradas, enlazarnos, vincularnos, caricias, ¿sí? O sea, lo virtual nos aleja, nos separa, nos distancia, ¿sí? De hecho, la pandemia bueno, no había de otra, pues, con la pandemia, pero la pandemia es la expresión absoluta de lo que puede pasar si nosotros nos aislamos completamente, como ocurrió con la pandemia, porque creció enormemente, sí, hubo un crecimiento impresionante de personas con depresión, con angustia, con ansiedad, ¿sí? Y todo, y además el problema hablaba del aislamiento sensorial. El aislamiento sensorial
lleva a gestar individuos narcisistas. Y hoy la OMS, y esto lo acabo de leer hace poco, la OMS acaba de declararlo casi como pandemia, el narcisismo. Ha crecido muchísimo el narcisismo, sobre todo entre los jóvenes, y se está asociando al uso excesivo de las redes, o sea, de los medios virtuales, ¿sí? Entonces, no, este trabajo no es posible hacerlo. O sea, yo les, digo, agradezco infinitamente a Jackie que me haya dado esta posibilidad, pero antes de que iniciáramos esta sesión, yo le preguntaba a Jackie, le comentaba que ojalá pudiera existir la posibilidad de hacer esto presencial, de manera presencial, porque yo esto que les hablo es media hora y después nos vamos a la vivencia con puras danzas. Y entonces todo lo que les dije como rollo, que ustedes lo integran en su cuerpo, en su ser, lo integran y siempre, es que siempre, siempre la gente termina diciéndome, sí, ya entendí, sí, ya, o sea, sé lo que, o sea, ¿qué es de todo lo que nos dijiste? Como dicen los chavos, nos cayó el 20 vaya, ¿sí? Entonces, no, no es posible. Digitalmente, no. Sí, Bien, eso se muchas gracias, Pati. En realidad sí era lo que quería preguntar a Abimael. Dice, va. claro, el vínculo. Muchas veces conocemos el mundo a través de la pantalla. Bien, mira, Gloria quiere participar. Gloria, Oigan, les Sí, pido un favor, espérenme. Los que podrían poner su cara, por lo menos para que los conozcan, si pueden poner y activar la pantalla, ¿se puede? Ay, qué bien, excelente. Por lo menos ya nos conocemos. Los demás, Karen, Natalia, Brenda, ¿quién más? Ay, excelente, maravilloso. Así veo rostros humanos, caras, sonrisas, ¿sí? Ok, ¿quién más? ¿Quién más está? Sí, y hablen. Ok, sí. bueno, Bueno, yo activé mi quería, micrófono. Ah, no, ya es que está una compañera antes. Sí. sí, había Sí, pedido, perdón. O sí, no sí, sé, sí, este, Jackie, tú sí, di. Gloria. Muy bien. ok, buenas noches a todos y muchas gracias por toda esta compartición de saberes. Y bueno, quiero decir, yo soy bailarina de buto hace muchos años, llevo Oh, 15 años bailando, maravilloso. y me interesó eso para ver qué se dice desde este lugar de la ecodanza, ¿no? Y aparte soy psicoanalista, entonces pues yo he podido unir estas dos cosas en mi vida propia y en mi trabajo con pacientes y hago grupos de BUT. Acabo de terminar hoy un taller de buto con niños, que es mi primera experiencia con niños y fue impresionante, realmente impresionante cómo los pequeños se conectan en grupo con toda la diversidad. Yo tenía un grupito, bueno, fue un grupito de 5 años a 14, y yo dije, a ver qué pasa aquí. Una conexión impresionante por el movimiento. Claro, trabajé muchísimo la identificación con animales, con la lluvia, con los objetos, bailamos desde el lugar de la conexión, empezando con un ritual. Yo siempre pongo altares porque tengo mucha conexión con lo indígena. Siempre hay un ritual para pedir permiso a la tierra, para danzar en ella, para conectar el cuerpo. Y los niños entraron en una espiritualidad desde el Así inicio que estoy es. verdaderamente sorprendida y lo quiero compartir, ¿no? Ay, qué Pero bonito. desde el inicio. Y luego, después de esto, claro, saltan, brincan, o sea, eso es lo que necesitan, porque vienen de otros espacios de taller, tenían como 6 talleres al día, Así entonces este era un espacio de, abro el cuerpo, porque los otros eran como manuales, pintar, hacer cosas manuales, ¿no? Y contenidos, como dices, en un salón. Este era un soho, porque lo di en un espacio japonés, era un lugar especial para movimientos, entonces era amplio y es. acolchonado, entonces realmente los niños tienen una conexión tanto con el espacio amplio como este es lugar para mi cuerpo, ¿no? Y estaban verdaderamente impactados de conectarse de esa manera
me decían, ¿ya estamos danzando? Sí, este movimiento ya es la danza. Estamos sacando nuestro propio animal. Así es. Ser gusanos, ser sapos, ser águilas. Yo trabajé muchísimo el trabajo con animales y trabajé los 4 elementos, el agua, el viento, el fuego y la tierra, ¿no? Y entonces cada día fue estar trabajando un elemento, los animales de esos elementos y ellos conectados con la naturaleza, con su cuerpo, con el grupo, con la música y por supuesto con el movimiento. Y lo que más quiere un niño es moverse. Así es. Entonces, realmente sí quiero compartir esto porque con todo lo que vienes ahorita diciendo, dije, bueno, pues esto aplicado al mundo de los niños hace tanta falta. En el kinder, que yo fui maestra de kinder, bueno, pues el movimiento es importante, pero una vez que pasan la primaria se acabó. Es el siéntate y no te pares. Y un niño que se para y se mueve está mal y me lo mandaban como psicóloga, ¿no? Los niños con hiperkinesia, decían hace muchos años, ahora ya le llaman TDE o no sé qué cosa, pero el movimiento del cuerpo es muy importante para vivir, ¿no? Simplemente para sentirse vivo. Entonces, estar constreñido, un niño, por 4 horas en un salón, la verdad que martirologio. Y lo acabo de ver, ¿no? Porque los niños venían así como, ¡ah, qué bueno que ya estamos en este taller! Y venían gritando y felices. Y entendía, claro, porque son niños, lo que quiere es abrir su cuerpo y con el cuerpo conectar esto que tú señalabas, las sensaciones tanto espirituales como emotivas. Poder, poder hasta medio bulear por ahí de me río de esto o hago chiste, y poder abrir. De pronto se sintieron ya en el casi jueves, ¿no? Que era un espacio muy libre para poder juntar eso, emociones, cuerpos, sensaciones, conexión con grupo, conexión con la naturaleza, era como muy integral para ellos. La verdad, me dio muchísimo gusto experimentar esto y lo quería compartir, porque Gracias. no era un plan educativo, lo mío era un plan de expresión y de integración, y como bailarina de buto, pues yo he experimentado eso directamente, ¿no? Toda esta conexión, incluso yo cuando bailo entro en trance, porque primero es un trabajo interior de concentrarme conmigo misma y perder la razón, quitar el razonamiento y dejar, como lo dice el buto, ser bailado, ¿no? Ser bailado por mí misma, no por mi razón, entendiendo por mí misma mi mundo interior que sale a flote y que uno descubre lo más impresionantemente oculto. De repente, ¿quién sabe qué estoy haciendo? Que no vino de mi razón, vino de algo interno que ha estado guardado ahí por tiempo y sale, ¿no? Y empiezo a hacer movimientos que ni yo misma estoy planeando. Fluye, ¿no? Y sí quería compartir esto porque, pues, la danza buto para mí hice toda mi vida danza de todo tipo, y ha sido la danza más integradora con mi mundo interior, con mi mundo espiritual, con el mundo emocional y la relación y la conexión con el universo, ¿no? Plantas, animales, cosas y el universo. La energía completa en movimiento e integración. Y sí quiero compartir, porque sí hay como varias, como lo decías, ¿no? La danzaterapia, pero está muy dirigida a como si siempre tenemos cosas patológicas, y no siempre hay patología, aunque bueno, no estamos exentas de en algún momento caer en crisis o tener cierta alteración, pero eso no es patología, es algo que está pasando porque se murió un pariente y entró en duelo, me da tristeza, y bueno, salgo. Y bailar sirve, siempre sirve, justo para poder como tener una liberación más allá de la palabra, ¿no? Sino con el cuerpo. Y bueno, la verdad que bueno que se abra este espacio para esta conexión integral, ¿no? Con el mundo, lo espiritual, la emoción, el cuerpo, y que la razón ya no es lo prioritario, pero tampoco se extingue, ¿no? Ahí está, y registramos las cosas. Te agradezco, la verdad, pues siempre se aprende Gracias. muchísimo. No quería hacer una precisión porque sí me llegó.
Decía, psicólogos, psicoanalistas no toman el cuerpo. Y bueno, pues el psicoanálisis tiene su fundamentación inicial en considerar que una histeria, en una parálisis de una mano, no tenía que ver exactamente con lo biológico corporal, sino que había un inconsciente. Y ese fue el descubrimiento del inconsciente para Freud, ¿no? En donde el cuerpo fue el lenguaje en su parálisis, su represión y su patología, que hizo que él viera hay algo más allá de lo que no se puede ver, y es el inconsciente, que ha sido el aporte para muchísimas situaciones, incluso antropología, sociología, la misma educación. El inconsciente es un elemento importante tomar en cuenta porque ahí está. Y es un lenguaje interior, es un lenguaje nuestro, muy humano, y que pues su descubrimiento fue a través de tomar al cuerpo como algo integrado, no el sentimiento por un lado y el cuerpo por otro. Justamente eso es la cualidad del psicoanálisis, ¿no? Integrar. Y yo simplemente cuando estoy con mis pacientes, si algo estoy atenta, es al movimiento corporal, porque ese es un lenguaje que se ha perdido. Lo vemos, pero no lo registramos. Y entonces, en cuanto pestañean o cambian de posición o estornudan o tosen, yo sé que algo está pasando que no están diciendo y el cuerpo lo está hablando, ¿no? O ponen las manos apretadas o ponen las manos en la cabeza. El cuerpo habla, sobre todo dije, ya, aquí hay algo que no están pudiendo hablar, que están reprimiendo y que voy a tratar de ver cómo ayudo para que eso salga, ¿no? Y claro, no los pongo a bailar cuando estoy en psicoanálisis, pero los hago bailar de otra manera en su cabeza para que puedan sacar. Y muchas gracias por permitir conocerte. Gracias. Mil gracias, Gloria. Pati, si te parece, pasamos a la pregunta de Ileana, que ya Sí, vamos un poquito retrasados en tiempo. sí, sí. Ileana, por favor. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. Este, si en tus programas de educación ambiental haces uso de la ecodanza más otras actividades como parte de los programas educativos o si has desarrollado programas solo a través de la ecodanza. Y si es así, refiriéndome como a una experiencia que acompaña procesos, ¿verdad? Y si es así, ¿cómo has, o si has medido los cambios o cómo te has dado cuenta a través del desarrollo del programa con Ecodanza de estos cambios a favor del cuidado del medio ambiente? Bueno, hecho de la primera pregunta que haces, he caminado por los dos vertientes, ¿no? O sea, como educadora ambiental, he aplicado la metodología de la ecodanza, ¿sí? Me invitan a talleres, a congresos, a eventos y siempre pido, ¿sí? Que me den un espacio más amplio porque, bueno, si es un taller, siempre allí sí es mucho más fácil, ¿no? Pero si es una conferencia, puede ser menor tiempo, entonces siempre, si es posible, que me den un tiempo para que yo pueda por lo menos colocar varias danzas con las cuales me permita, sí, poder dar a conocer la ecodanza, o sea, y sobre todo lo que hablo, que se pueda vivenciar, ¿sí? La ecodanza en sí misma también la he llevado, sobre todo en los grupos estos de Baja California, ¿sí? Y también en Veracruz, en algunos lugares, en Jalapa, ¿no? En donde, pero sobre todo en Baja California, en donde ya he formado, ya tengo a varias, sobre todo mujeres, ¿no? Que se han formado, que han adoptado y integrado esta metodología a sus campos, ¿no? Y bueno, o sea, es que depende de en qué sector me mueve. La academia es muy difícil y sigue siendo muy difícil que esto se pueda introducir, incluso muchas veces, o sea, puedo hablar de la ecodanza, pero queda así como nombrada y mencionada, ¿no? Pero bueno, cuando me dan chance, lo hago.
De la pregunta de la última, ¿cómo era? Que si Sí, que si aplicabas estos programas, si tenías alguna experiencia de medir o cómo te dabas tu cuenta de los cambios a favor en esta conciencia del cuidado del medio ambiente. narrativas, ¿sí? O sea, tengo narrativas muchas la pido, la solicito, ¿sí? Sobre todo cuando me es más fácil, cuando formo a las personas ya con el trabajo de codanza, me es mucho más fácil porque allí sí son cursos mucho más completos, más completos. No es una plática, no es un taller de 2, 3 horas o 4, sino es una formación que puede durar 2 o 3 meses, ¿sí? Y en ese proceso me es mucho más fácil y allí solicito narrativas y tengo muchísimas narrativas, ¿sí? En donde puedo, esto lo vengo haciendo desde hace por lo menos 15 años, ¿sí? Y son testimonios, ¿sí? En donde la gente, pues, y te digo, son desde gente joven, gente de todas las edades, incluso a mí me ha sorprendido porque, por ejemplo, en zonas indígenas, que es lo que les digo, donde yo no voy a meter como tal las danzas que yo tengo, sino que yo lo que hago es adaptarme, ¿sí? A las danzas que ellos tienen, ¿sí? Pero me ha sorprendido a mí, ¿sí? Que, por ejemplo, en esos testimonios de algunos de esas personas que han participado, puedan decir literalmente que para ellos ha sido muy importante el contacto físico, que no tienen, ¿sí? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí, tengo muchos testimonios y son narrativas, ¿sí? Entonces, ahora estoy en una fase, pues, ¿qué puedo decir? Me falta un 20% para publicar mi libro, donde voy a hablar de todo esto, ujú, de codanza. Muchas gracias. Ahora sí, sí. Gracias. Muchísimas gracias, Pati. Bueno, pues ya estamos sobre la hora del fin de esta tertulia. Pues mira, no me queda más que agradecerte Doctora enormemente. Jackie, no sé si haya chance. Ah, sí, sí, todavía tenemos unos 5 minutitos. Ah, excelente. Si quieran, podemos hacer una danza, ¿sí? Porque yo sé lo virtual es muy difícil, pero sé que algo les va a dejar. Ya lo he hecho. Y sí, también tengo testimonios, ¿no? Entonces, esta es una danza que es mía, ¿sí? Le llamo la danza del árbol. También tengo la danza del bosque. La haría la danza del bosque si estuviéramos presencial, si fuera presencial. No puedo hacerlo porque no, esto es virtual. Pero, ¿en qué consiste esta danza? ¿Sí? Esta danza quiero que por un momento, ¿sí? Se van a imaginar que son un árbol. No, no quiero que apaguen las cámaras, por favor, porque para mí es muy importante verlas y verlos, ¿sí? O sea, es muy importante. Quiero que se imaginen, ¿sí? Que son un árbol. Imagínense algún árbol que les fascine, que les encante, quizás que les traiga recuerdos, ¿sí? En donde a lo mejor se dieron el primer beso con alguien, ¿sí? Y cada una de ustedes o cada uno de ustedes van a hacer como tal un árbol, ¿sí? Y nuestros dedos, ¿sí? Se van a transformar, entre nuestros dedos y las manos, ¿sí? Son las hojas, ¿sí? De estos árboles, ¿sí? Los brazos van a ser nuestras ramas, ¿sí? Todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta las piernas, ¿sí? Va a ser el tronco de ese árbol. Y los pies son las raíces, ¿sí? En esto yo les voy a pedir que se van a parar, ¿sí? Si me vas a dejar, Jackie, por favor, a que yo los vea,
Yo quiero nada más que me vean tantito a mí, ¿sí? Porque en el movimiento, o sea, ustedes van a escuchar una música y cada quien va a moverse de acuerdo a lo que ustedes perciban y lo que ustedes sientan, ¿sí? Entonces, y es un árbol. El árbol es el que va a comunicar. Ustedes se vuelven como, son árboles, ¿sí? Entonces, es muy importante la respiración con nuestros movimientos. De hecho, la respiración va a determinar nuestros movimientos. Recuerden siempre, es muy importante inhalar por la nariz y exhalar por la boca, ¿sí? Entonces, cuando es en el movimiento, ¿sí? Déjenme ver si me paro, ¿sí? Si me alejo un poquito, ¿sí? Ahí me ven, ¿verdad? Sí. Como un árbol no camina, ¿no? Pero el árbol se mueve, ¿sí? Entonces, la música es lenta, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es mover mis brazos, ¿sí? Como si son las ramas. Ahorita estoy hablando, pero cuando yo empiezo a danzar, puedo cerrar los ojos y extenderme. Por eso les pido que se paren, ¿sí? Y que se muevan en este ritmo. Traten de hacerlo suave, 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 de acuerdo a la respiración que tengan. Es inhalan y exhalan. Inhalan y exhalan, ¿sí? Si pueden hacerlo de pie, es mejor que sentados. Si nos puedes poner la música ya aquí, por favor. Y lo, ¿La escuchan?
Muchas gracias. No, gracias a ti, Pati. Ujú. Pues a mí me encantaría que pudiéramos, o sea, llevar esto que les relaté a nivel vivencial. Sería la única manera como para poder decir, ah, sí, entendí. O sea, sobre esto bueno, lo que decía la Buto, más, ¿eh? La compañera de Buto, de danza Buto. Hola, es que soy yo un poquito cortado ahorita, no entendí. ¿Llamaste Como que Eh, se está cortando. tu nombre? Mi nombre, Gloria, Ah, Gloria ¿se Luz. está cortando? sí, yo creo Sí, que sí. si Gloria. apagas tu cámara, Pati. Sí, como de, ¿la apago en mi cámara? Sí, porque se está cortando tu audio. Ajá, no se oyó casi lo último. ¿Ya? Ahora sí. ¿Me escucha ahora? Sí. Ah, ok. Sí, no, como decía Gloria, que bueno, ella es artista, ella es bailarina de danza buto, una danza, por cierto, es una danza ética, es una danza humanista, ¿sí? Es una danza que surgió a partir de las dos terribles bombas de Hiroshima y Nagasaki, posterior a esto, y en donde muestran en esa danza el dolor tan tremendo, ¿no? Que sufrió el pueblo japonés, al cual por cierto conozco y en donde he llevado a cabo allí, porque estoy muy vinculada con ellos por trabajo que he desarrollado con los japoneses como ecopedagoga y en donde he llevado allí sí, la ecodanza, ¿sí? Y bueno, les agradezco infinitamente su paciencia y espero que podamos llevar esto a la vivencia, ¿sí? Porque es diferente, o sea, cuando lo danzamos, ¿sí? A cuando nada más está trabajando nuestra inteligencia racional. Y gracias. Muchísimas gracias, Pati. La verdad es que fue una excelente experiencia. En el chat, pues también te están felicitando, te agradecen. Y bueno, Gracias. muchísimas gracias. Vamos a trabajar desde Bioética y Ambiente para traerte a la Ciudad de México y armar allí una actividad, un tallercito de codanza, ¿no? Para podernos ver los rostros, compartir de forma colectiva y comunitaria, pues Ujú, este espacio de resiliencia, ¿no? Y ujú. poderlo llevar pues a las áreas donde nos encontramos cada una de las personas que estamos interesadas en estos temas. Bueno, no, a ti estaré encantada. Pues muchísimas gracias, mil gracias por haber participado en este espacio y también muchísimas gracias a todos los que nos ven por Facebook Live, pero también a todos los que aquí en la sala de Zoom, pues pudimos compartir este momento, este espacio de codanza y a todos los que pues nos pudimos ver en estos movimientos corporales sensibles y cognitivos. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, Pati. Gracias, Gracias, buenas Jackie. noches. A todos.